Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés os ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permite redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés os dio esta prescripción, fue debido a la dureza de vuestro corazón. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. La cuestión del matrimonio nos presenta el Santo Evangelio que escuchamos hoy, ¿no? Y la primera lectura, que sin duda a eso hace referencia Cristo en el Evangelio de hoy. Sin duda es tan importante y tan actual. Es más, podemos decir que esta página del Evangelio es más actual por algunas cosas que ahora voy a aclarar, más actual ahora que la época de Cristo. El Evangelio tiene esta capacidad, ¿no? Siempre actual y siempre nuevo, digamos. Porque para nosotros el matrimonio, para nosotros como católicos, el matrimonio es una realidad natural y una realidad sobrenatural. Las dos cosas juntas. De tal manera que todo esto, todo lo que nosotros afirmamos en la fe, por eso tenemos un sacramento que es el matrimonio, antes que ser promulgado por Cristo, está establecido por Dios en la ley natural. Y hay una perfecta complementariedad, ¿no?, entre la ley natural y la ley sobrenatural. De tal forma de que, como dice Santo Tomás, la gracia perfecciona la naturaleza. Así que esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta, y en el matrimonio se observa claramente. Fíjense que todas las propiedades que pertenecen a la naturaleza, en cuanto al matrimonio, han sido incluso legislados por la ley eclesiástica, que se llama la ley canónica, ¿no? Y hasta tal punto de que si no existiera, por ejemplo, alguna cuestión de índole natural, no existiría matrimonio natural y por ende no habría matrimonio sacramental. Hasta este punto estamos hablando, ¿sí? O es decir, por ejemplo, si una persona estuviera amenazada de muerte para casarse con otra, bueno, evidentemente ese consentimiento está viciado. No puede decir un sí quiero de manera libre. Y de esta forma no hay matrimonio natural y tampoco hay matrimonio sacramental. Hasta este punto, fíjense, ¿no? Hay una perfecta complementariedad, ¿no? Por eso es que antes de entender el matrimonio sacramental,
tal y cual como Dios lo ha pensado, hay que entender qué es el matrimonio natural. Una cuestión de, insisto, que pertenece para todos los hombres, pero para nosotros como católicos tiene un plus, porque para los católicos no existe matrimonio natural, sino es el matrimonio sacramental. Ante todo, ¿qué es lo que dice entonces el orden natural? El orden natural dice Cristo esto: desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Así que lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio no es cualquier cosa, sino que es, por ejemplo, lamentablemente hoy que está tristemente acá en la Argentina aprobada esta ley, ¿no? No es dos hombres, dos mujeres, o peor aún en los países, entre comillas, ¿no?, adelantados, ¿no?, que se puede casar una persona con un perro y cosas así ridículas, ¿no? Bueno, el matrimonio no es eso. El matrimonio es, como dice acá Cristo, desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Punto. Se acabó. Todo lo demás no es matrimonio. No es matrimonio. Así que, por eso digo, esta parte es más actual hoy que en la época que lo dijo Cristo, porque a nadie en la antigüedad, ni siquiera entre los pueblos más, no sé, bárbaros, más bestias o más de costumbres más rudas, ni siquiera a ellos se les hubiese ocurrido llamar matrimonio a la unión de dos hombres o dos mujeres. Eso no es matrimonio. Así es simple. Por eso es que naturalmente uno dice, bueno, anatómicamente, genéticamente, psicológicamente somos distintos. Así de simple. Así que lo demás no es matrimonio. No hay oficio de la madre, eso quiere decir literalmente la palabra matrimonio, matris munium, ¿no? No hay oficio de la madre, sino hay también un padre, ¿no? Entonces, naturalmente necesitamos papá y mamá. Por eso la Iglesia ha definido el matrimonio, ¿no?, desde orden natural, diciendo que es un contrato. Un contrato, siempre que hay un contrato, hablamos de una relación de justicia. Y siempre que hablamos de una relación de justicia hay algo que media. Es decir, por ejemplo, yo voy a comprar este libro. Si voy a comprar este libro, me llevo el libro y le doy al librero lo correspondiente en dinero a eso, digamos, ¿no? Si el libro no es lo que yo espero, no sé, si le faltan hojas, por ejemplo, entonces es una estafa de parte de él hacia mí. O si yo le doy un billete falso al librero, entonces es una estafa de mí hacia él, digamos, ¿no? Es decir, hay una cosa en la justicia que media. En este caso, el libro o el dinero. Entonces, si falta el dinero o si falta el libro, ¿no?, por alguna cuestión, entonces hablamos de una injusticia. Hay una cosa. Como es una cosa, entonces a mí no me gusta el libro, pensaba otra cosa, yo lo puedo tirar, lo puedo dejar ahí o puedo comprar otro, ¿no? Porque es una cosa lo que media. En el matrimonio, por el contrario, no hay algo así como algo tangible exterior, ¿no?, como un libro, un dinero o lo que fuera, ¿no? En el matrimonio lo que se entrega y se recibe mutuamente es la persona, ¿no? Entonces es el esposo el que se entrega todo su ser, cuerpo y alma a la mujer, y es la mujer la que se entrega a su esposo, cuerpo y alma hacia él. Por lo tanto, esto es lo que se llama ius ad corpus, el derecho al cuerpo, ¿no?, que implica toda la personalidad, digamos, ¿no? Y por eso, como insisto, como las personas no son de tirarse, ¿no?, bueno, por lo tanto no se debe tirar, digamos, no son desechables como una cosa. Por lo tanto, de allí se derivan las propiedades que tiene el matrimonio, que son la unidad y la indisolubilidad, o sea, el uno y una para siempre. Es decir, porque las personas no se desechan, no son como las cosas, ¿no?, que hoy las uso y mañana las cambio. Por eso es que esto que dice Cristo, Dios los hizo varón y mujer, un varón y una mujer, podemos aclarar, ¿no? Es decir, siempre va a ser uno y una para siempre. Necesariamente, si es uno y una, exige que sea ese uno y una en el tiempo, porque las personas, insisto, no cambiamos o no debemos cambiar a las personas por como si fueran cuestiones utilitarias. Por lo tanto, está inscrito en la naturaleza de las cosas en el matrimonio
estas dos propiedades, que son la unidad y la indisolubilidad. Y esto, insisto, pertenece a todo matrimonio natural. Por eso es que el divorcio, tal como era planteado acá por los judíos, va en contra de la ley de Dios. Pero fijémonos, como dicen acá los interlocutores de Cristo, fijémonos que Dios se lo permitió a Moisés. Y uno diría, ¿y por qué es eso? Santo Tomás, cuando explica acerca de la ley antigua, dice que en la ley antigua había 3 clases de preceptos. Uno eran los ceremoniales, otros eran los judiciales y otros eran los morales. Los preceptos ceremoniales, que eran los del sacrificio, digamos, evidentemente iban a cesar, porque sacrificaban toros, machos cabríos, palomas o lo que fuere. Bueno, pero para nosotros no sacrificamos ya las cosas de los judíos, no hacemos las oblaciones que ellos hacían, sino que tenemos el único sacrificio, que es el de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que ha quitado los pecados del mundo con su sangre. Entonces, el mismo sacrificio de Cristo ha abolido los sacrificios antiguos. Respecto de los preceptos judiciales, son los que establecían cómo tenía que ser la ciudad de Israel, cuántos levitas tenían que haber en cada ciudad, o cómo se repartía la tierra, bueno, en fin, etc. Evidentemente la Iglesia, al abrirse a la universalidad de las naciones y al no limitarse solamente a Tierra Santa, evidentemente esos preceptos ya no tienen razón de ser, aunque muchos han inspirado también las costumbres de la Iglesia. Y por último, los preceptos morales, evidentemente son buenos porque vienen de Dios, pero eran imperfectos. ¿Y por qué eran imperfectos? Bueno, justamente porque, por ejemplo, en la legislación judía, el varón podía repudiar a la mujer, pero la mujer no podía repudiar al varón. No lo podía hacer. Entonces eso quiere decir que ya había una diferencia en la dignidad personal, ontológica, entre el varón y la mujer. Entonces eso no estaba bien. Fue dado, como dice Cristo acá, debido a la dureza del corazón de los hombres, porque el mundo pagano era evidentemente muy cruel, ¿no? Era muy cruel. Entonces el hombre podía usar de su mujer como si fuera una esclava, una cosa así, digamos, ¿no? Y la podía, golpear, maltratar, matar si quería y tenía otra, lo que fuera, digamos, ¿no? Y esto incluso pasa en el mundo islámico. En el mundo islámico el varón puede tener 4 mujeres, digamos, ¿no? Entonces, esto evidentemente no responde al querer de Dios. Por eso Cristo vuelve al plan que dice desde el principio. Desde el principio Dios los hizo varón y mujer. Y fijémonos que en la primera página del Génesis, Dios hizo a Adán y a Eva, nada más. Por lo tanto, es necesario que esto vuelva a ser como Dios lo quiso desde el principio y desde Cristo, porque el principio es un nombre de Cristo. Él es el principio, dice San Pablo, ¿no? El primogénito de toda creación. Es decir, desde como Dios pensó la creación y como Dios la restauró en Cristo, que hizo la nueva criatura, entonces no puede existir nada más que uno y una para siempre, porque el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. Así lo entendía San Agustín cuando explicaba que Dios formó a Eva de la costilla del varón. Dios no la hizo a la mujer desde la cabeza, digamos, como si la mujer tuviera más dignidad que el hombre. Dios no la hizo desde el pie, como si la mujer estuviera sometida al varón, en mal sentido de la palabra sometida, sino que la hizo de la costilla, es decir, los dos tienen la misma altura, la misma dignidad. Además la hizo de la costilla, los intérpretes comentan y dicen a la altura del corazón. Es decir, por eso es necesario que exista esa unión, fusión de cuerpo y primero de las almas, para que después exista la fusión del cuerpo. Por eso es que la Iglesia es la que le ha devuelto a la mujer la dignidad auténtica que tiene. Todo lo contrario a lo que dice el discurso moderno, por supuesto. Fijémonos que Cristo dice que la mujer tiene que esto, ¿no? La misma dignidad que su esposo. Además de esto, como yo decía recién, además del matrimonio natural, para los cristianos no existe otro matrimonio que no sea el sacramental. Y nosotros
vemos que esto es muy importante también, porque hoy parece que la gente se junta, por ejemplo, y no se casa, o parece que se casa y se descasa, ¿no? Pero el matrimonio sacramental es una gracia muy importante, es una gracia fundamental, podemos decir, porque la familia nace del matrimonio y es una bendición no solamente para papá y mamá, es una bendición también para los hijos, ¿no? Para los hijos que tienen que venir después de esa bendición sacramental. Para los cristianos el matrimonio es un sacramento porque es un signo de una realidad invisible, que además es santificante. Esto es lo que quiere decir un sacramento. Signum rei sacre ut sacrans, dice Santo Tomás. Signo de una realidad sensible que además santifica a los demás, ¿no? Es decir, cuando ustedes me ven a mí que le echo agua en la cabeza a un niño, ¿no? Entonces nadie piensa que me lo estoy bañando, ¿no? Van a pensar, el sacerdote lo está bautizando, ¿no? Entonces nosotros vemos una cosa y pensamos en otra. Eso es un sacramento. Lo que el agua realiza naturalmente, la gracia lo realiza espiritualmente en el corazón. Bueno, si nosotros trasladamos esta idea del bautismo a la idea del matrimonio, porque el mismo Dios que creó el bautismo creó el matrimonio, así que si creemos en el bautismo tenemos que creer en el matrimonio, si nosotros trasladamos esta realidad al aspecto matrimonial, entonces nosotros decimos, tenemos que pensar en otra realidad distinta. No pensamos en este esposo y esta mujer de él, ¿no? Sino que más bien pensamos en una realidad diversa. ¿Cuál es esa otra realidad diversa, sacramental, que está escondida detrás de la unión matrimonial? Bueno, es el amor que hay entre Cristo y la Iglesia. Entonces, Cristo y la Iglesia están desposados. Las bodas de Cristo y la Iglesia son bodas de sangre. Están hechas, digamos, así en el árbol de la cruz. Y así lo interpreta, por ejemplo, San Juan Crisóstomo a esta primera lectura que nosotros escuchamos hoy. Cuando dice que del costado de Adán dormido Dios sacó una costilla y formó a Eva, dice, Adán dormido es Cristo en la cruz. La mujer que salió de su costado es la Iglesia, porque Cristo fue traspasado con la lanza y entonces allí brotó sangre y agua. El agua es símbolo del bautismo, la sangre es símbolo de la Eucaristía. Los dos sacramentos con los que se edifica la Iglesia. El bautismo nos incorpora y la Eucaristía nos alimenta para estar en la Iglesia. Por lo tanto, aquí hay una relación hacia Jesucristo y entonces cada unión matrimonial tiene que ser un símbolo de la unión que hay entre Cristo y la Iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la Iglesia? Murió por ella. Así de simple. Cristo murió por la Iglesia y de esta forma existe la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la vocación del varón en el matrimonio? Morir por su mujer. Morir por su mujer. Cada día, si fuera así preciso, ¿no? Digamos, incruentamente, ¿no? O incluso físicamente, si viniera un agresor a una casa, ¿quién es el que tiene que salir a defender a su mujer y a sus hijos? El varón, primero, ¿no? El varón, ¿no? Por eso, como Cristo murió por la Iglesia, entonces el esposo tiene que estar dispuesto a dar la vida por su mujer, cada día, o siempre, o alguna vez de modo heroico, si fuera preciso, ¿no? Y de la misma forma, al revés, la Iglesia existe por Cristo. Es decir, la Iglesia no es una ONG, no es un club, no es una institución más del pueblo, aunque también lo es, no es solamente un Estado, aunque también lo es. La Iglesia, primero y principalmente, es la esposa de Cristo. Entonces la Iglesia no es que se dedica a hacer, no sé, ecología. No, eso no es la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo. Entonces la Iglesia existe por Cristo y si no, la Iglesia no tiene razón de ser. Bueno, eso es lo que la mujer tiene que ser para su esposo. La mujer tiene que existir para Cristo, para su esposo, para su matrimonio. Y si no, no existe, no tiene razón de ser. Así de simple. Por eso es que si uno viera un matrimonio cristiano como debe ser, entonces uno debería pensar en Cristo y la Iglesia. ¿Qué amor se tiene en Cristo por la Iglesia si uno ve
justamente esa unión matrimonial. Por eso es un sacramento. Y evidentemente esto hoy, por supuesto, es una gran... esto que Dios ha pensado para la Iglesia y para el matrimonio en especial, evidentemente está grandemente amenazado en el mundo moderno. No solo amenazado por el aborto y la anticoncepción, no solo amenazado por la supuesta familia tipo, que sería tener la mínima cantidad de hijos posibles, todo lo contrario de lo que Dios piensa. Fíjense lo que dice el Salmo, ¿no? Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de oliva alrededor de tu mesa. Esa es la bendición que Dios da, etcétera. O sea que Dios piensa que la bendición es la familia numerosa, no la familia mínima. Pero por eso digo, hoy está grandemente amenazado tanto el matrimonio como la familia. Y que incluso estas ideologías, ¿no?, que yo hablaba recién de la ideología de género, esta falsa idea de familia tipo, estas ideas de, no sé, de la educación, que se lo educa cualquiera menos la papá y mamá, al niño, etcétera, todo esto amenaza grandemente al matrimonio. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a resistir, a darnos cuenta de que el matrimonio tiene que ser tal cual como Dios lo pensó, que la familia tiene que venir ante todo de Dios, y que si Dios ha querido tener una familia en este mundo, que es la Sagrada Familia de Nazaret, nos enseña a nosotros que esta realidad sigue siendo profundamente actual. Por eso tenemos que pedirle nosotros al Señor la gracia de no dejarnos contaminar con el espíritu del mundo, con lo que todos hacen, lo que todos dicen, otra vez embarazada. Qué macana, digamos, ¿no? Qué problema, digamos, ¿no? Eso es lo que piensa hoy el mundo moderno, ¿no? Y nosotros como cristianos no podemos vernos contagiados con esa mentalidad. Claro que es difícil, claro que hay que llevarse el mundo contracorriente. Por eso la Virgen ha dicho a la hermana Lucía en Fátima que la batalla final será por el matrimonio y por la familia. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando por el matrimonio y por la familia, tal y cual como Dios lo ha pensado. No digo que sea fácil, porque el mundo tiende a contagiarnos. Por eso existe la gracia sacramental que Dios da en el sacramento, especialmente a papá y a mamá, para que, insisto, ese don de Dios no solo quede para ellos, sino que redunde en bien de los hijos y pueda ser una familia cristiana a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Pidamos entonces al Señor la gracia a través de la Santísima Virgen y San José, que nosotros tengamos siempre en nuestra mente el matrimonio y la familia tal y cual como Dios la ha pensado. Que no nos dejemos contaminar con las ideologías modernas, que recordemos que la fe católica es siempre actual, también en estas cosas, que le pidamos al Señor la gracia en los momentos de dificultad, de no dejarnos vencer por el mal, diciendo, bueno, vos tu vida y yo la mía, ¿no? Sino que más bien pensemos que juntos tenemos que reunirnos, así como nos reunimos en la tierra, nos tenemos que reunir en el cielo, junto al altar de Dios para siempre. Y para eso, nada mejor que vivir en gracia de Dios, ¿no? Rezar juntos el rosario y pedirle a la Virgen que siempre la familia sea según el querer de Dios. Que la Virgen Santísima nos conceda entonces la gracia de que las familias y que los matrimonios que las hacen vivan siempre según en el plan de Dios, para que así nos reunamos todos en la eternidad.